Bueno, antes de la presentación del ingeniero Martín Romanelli, que está en la sala, ahí saco la presentación que tenemos nosotros y lo dejo libre a él. Les quiero contar que nosotros, en conjunto, todas las partes que están en esta presentación, que ven acá en la pantalla en este momento, estamos trabajando para que esta región tenga un cambio cultural en cuanto a la comprensión de la mejora continua en un nivel amplio, superador. Por eso está Rocío Copre, está Ricardo de Formación Profesional, está Daniel, está la dirección de ETP de la provincia de Buenos Aires con Gerardo Marchesini, Andrea, Mario, Federico López, que está representado con Liliana. Todos juntos estamos pensando de qué manera entender esta región y trabajar sobre el cambio cultural para que sea un proceso continuo de mejora, y es esa la lógica que estamos llevando adelante. La semana pasada hicimos la primera charla con el INTI para sensibilizar Kaizen en las empresas pymes de esta región económica. Ahora esta charla está enfocada a los docentes de prácticas profesionalizantes y a toda el área educativa, y vamos a seguir trabajando en un plan de 10 años donde apuntamos a que el proceso de mejora continua se sostenga con un relevamiento periódico del INTI de los indicadores de la región y con el Observatorio de Calificaciones Laborales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que está presente Esteban Secondi, apuntalando y mejorando en este proceso, en el manejo de la información, para poder entender qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que mejorar día a día en todo este trabajo articulado con la política pública, con los municipios, con las instituciones y con las empresas, con la provincia y con la nación. Esa es la lógica del trabajo que estamos llevando adelante. Hoy es una presentación y le dejo la palabra, y saco la presentación, a el ingeniero Martín Romanelli del INTI. Muchas gracias, espero que la disfrutemos. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla, a ver si se ve bien. Si me pueden avisar. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias Facundo, muchas gracias Encadenar, la Fundación PRO, y bueno, a todas las organizaciones e instituciones que hacen posible este tipo de encuentros. La verdad que para nosotros es muy importante hacer difusión de las prácticas que hacemos, y no solo en el ámbito en donde estamos acostumbrados, que es en el ámbito PYME, sino también en el ámbito que tiene influencia, en definitiva, sobre las pymes, que son, en definitiva, las personas que hacen a la pyme y las personas que hacen el contexto de la pyme también. Así que creemos que esto es súper importante. Para comenzar, me presento. Yo soy Martín Romanelli, soy parte del equipo de tecnologías de gestión del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Yo estoy en la región Buenos Aires, para los que conocen por ahí, en General Paz y Constituyentes, en San Martín, el Parque Tecnológico. Y tecnología de gestión es un área dentro de INTI, es justamente un área dentro de INTI de las muchas otras áreas que tiene en especializaciones en otras temáticas. Y lo que es tecnologías de gestión dentro del INTI formamos parte de una red en todo el país. O sea, el INTI tiene presencia federal en todo el país, y dentro de esa presencia hay personas de tecnologías de gestión que formamos parte de esta red. Ahí en la filmina se puede ver un poco cómo es la distribución en las regiones y demás. Es muy importante la cantidad de personas que somos, y donde todos tenemos más o menos el mismo perfil y trabajamos de una manera unificada. Ese es un poco el objetivo de formar la red. Bueno, antes de arrancar la charla, me gustaría hacer una actividad rompehielos con todos los presentes. Es una actividad donde van a tener que poner el cuerpo, muy sencilla. Solamente lo único que les pido es si pueden cruzar los brazos, como cruzan los brazos en cualquier circunstancia. Bueno, ahí veo, yo por las pocas cámaras que veo ahí cruzaron los brazos.
Ahora lo que les quiero preguntar es, por ahí no para que abran el micrófono y demás, pero que piensen cómo se sienten. Es decir, cuál es la sensación que tienen de cruzar los brazos. Un segundito. Bueno, ahora traten de cruzar los brazos de manera inversa, es decir, el brazo que está atrás, ponerlo adelante, y el brazo que está adelante, ponerlo atrás. Ahí algunos se complica. Bueno, ahora quiero que piensen lo mismo, cómo se sienten. Como que dan ganas de volver a la posición anterior, ¿no? Bueno, eso es un poco la sensación, ya se pueden sacar los brazos si quieren. Esa es un poco la sensación de cuando se hacen cambios. Es decir, y sobre todo, también volviendo a la charla que muchos también ya nombraron, el tema de la situación actual, el contexto actual que obligó a cambiar la manera en que hacemos las cosas a la mayoría de las personas, nos obligó a cambiar, y ese cambio no es siempre cómodo, nos saca de la comodidad y nos obliga a acostumbrarnos a una nueva situación. Esa es un poco la sensación que quería. Y como inicio de esta charla creía que era un buen concepto para entender, porque lo que vamos a tratar de hacer durante la charla es justamente hacer foco en que la mejora continua requiere cambiar continuamente. Entonces requiere estar acostumbrado a tener esas experiencias, que no sean incómodas, ¿no? Que se vuelva cómodo el hecho de hacer cambios. Por eso el propósito de la charla es, en primer lugar, transmitirle conceptos a todas las personas que lo escuchan, los conceptos básicos que se usan en este tipo de temas, para que todo el mundo pueda, en principio, hablar un lenguaje común, porque eso es lo primero que hay que hacer, y lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a las empresas es tratar de que todas las personas hablemos un lenguaje común para poder empezar a todos entendernos cuando se requiere la acción. Luego de enseñarles o transmitirles algunos de los conceptos principales, entender cuál es la aplicación de esos conceptos. Entender cómo es la aplicación de esos conceptos, no solamente o sea, nosotros lo hacemos en el ámbito PYME, pero vamos a ver cómo se implementan esos conceptos en el ámbito PYME y qué otras posibilidades existen. Y por último, el último propósito de la charla, y creo que el más interesante, es que este es un espacio de un tiempo acotado de la charla, de 1 hora como mucho, pero estos temas, como muchos otros que hacen a nuestro desempeño, son temas que requieren muchas horas de aprender, muchas horas de práctica, por lo cual la primera hora en los que, sobre todo los que no conocen este tema, tengan conocimiento de este tema, lo más importante es despertar la curiosidad para que sea el puntapié para profundizar y que te genere interés. Ese es un poco el propósito de la charla. La mejora continua, como algunas de las personas, Ricardo también mencionó y demás, está muy enfocado en lo intangible, como dijo Ricardo, muy enfocado en las personas. Es decir, si se quiere buscar un centro de lo que es la mejora continua, es las personas. Y dentro de las organizaciones, son las personas que conforman a las organizaciones. Uno de los principales propósitos de la mejora continua, o lo primero que se busca cuando se trata de implementar la mejora continua en las organizaciones, es rescatar las ideas de las personas. Es decir, rescatar las ideas a partir de las experiencias, a partir de los conocimientos. Entonces, lo primero que se hace es justamente generar el ámbito, generar el contexto, para que las ideas que ya se encuentran seguramente en la mayoría de las personas que componen una organización salgan a la luz. Ese es uno de los primeros pasos. Un segundo paso, que es más desafiante, es a partir de una idea, para que se vuelva realidad, una idea, como generalmente esas ideas, propuestas de mejora, no afectan solamente a la organización o al funcionamiento de uno mismo, sino que afecta al funcionamiento del entorno, de los compañeros con los que están en los puestos de trabajo, que están en la misma oficina, entre otras empresas, digamos. La idea de una persona puede impactar no solamente en la organización de ella misma, sino también en el entorno.
Entonces, para que se vuelva esa idea una implementación exitosa, la aplicación, que es en definitiva lo que se busca, esa idea tiene que estar consensuada, tiene que estar asimilada por todas las personas que rodean a la persona que idealmente, o sea, al principio tuvo esa idea. Y un desafío aún mayor, que tiene un grado de organización y un grado de complejización mayor a eso, es que no solamente sean las personas que están, que tienen tendencia a tener ideas, esas personas que son las que todo el tiempo están probando hacer cosas nuevas, que se les ocurren cosas, pero por ahí no les cuesta ponerlas en la práctica, sino que el hecho de generar las ideas, consensuar las ideas y llevarlas a la práctica sea algo sistémico de todas las personas, que no pase por la proactividad de una persona o no. Entonces, lograr ese contexto, ese contexto y esas acciones para permitir que se den estos fenómenos es justamente el desafío que plantea implementar Kaizen en las organizaciones. Digo organizaciones para no dejarlo solamente en el ámbito pyme o en el ámbito de una empresa. Entonces, siguiendo con esta idea de las ideas, de la generación de ideas, hay algo muy importante también. La idea de una persona puede competir con la idea de otra persona, o pueden por lo menos estar relacionadas y no se pueden llevar las dos a cabo porque se trata sobre el mismo elemento. Entonces una idea dice de hacerlo de una determinada manera y otra idea dice de hacerlo de otra determinada manera. Entonces, el hecho de consensuar las ideas pasa también por consensuar entre las opiniones de todas las personas que conforman la organización. Y esto de la sumatoria de fuerzas creo que es una gran analogía. También no me acuerdo si en las distintas escuelas el tema de la sumatoria de fuerzas en física era algo que se veía o en qué nivel se veía, pero básicamente cada fuerza que estaría representada por una de esas flechas de distintos colores tiene un tamaño y tiene una dirección. Entonces, si cada flecha de esas representa una idea, podemos ver que hay ideas que son con mayor impacto que otras, pero cada idea tiene un sentido que es digamos, el objetivo que le buscó la persona o las personas que tuvieron esas ideas. Entonces, al momento de hacer la sumatoria de todas esas ideas y de llevarla a la práctica, va a haber competencia y el efecto de todas esas ideas tienen un resultado. Digamos, en definitiva, si se lo ve a todo el sistema como un conjunto, la sumatoria de todas esas acciones podrían llegar a tener un resultado. Ahora, si el origen de todas esas ideas o el propósito por el cual se van buscando tienen un objetivo común o por lo menos una idea de propósito común, una meta común 100% o por lo menos alineadas. Esas mismas ideas con el mismo esfuerzo en implementación y demás, al estar más alineadas o al estar más con una meta común, pueden generar un resultado con una magnitud mucho mayor, sin que cada idea deba ser más compleja. Es decir, si muchas ideas están más alineadas frente a un propósito común, todas las ideas van a ir aportando un poco más sobre una misma línea que si las ideas se implementan, se llevan a cabo sin una coordinación o un origen común. Entonces, acá creo que lo más importante a rescatar es el tema de que no solamente que es importante que surjan ideas, sino que esas ideas surjan en un contexto que tenga un propósito alineado, que las personas estén alineadas. Entonces, ahora sí vamos a lo que es Kaizen. Capaz que algunos ya han escuchado, capaz que algunos hasta son expertos y hasta capaz que algunos es la primera vez que lo escuchan. Entonces me resultó interesante buscar Kaizen en Google, que es una herramienta que o sea, que es lo primero que haría yo también cuando vemos estos temas,
Y fíjense que, esto lo busqué antes de ayer creo, y hay 21,6 millones de resultados, cerca de eso. Entonces, es una mezcla entre lo que significa Kaizen, la implementación de Kaizen, todo lo que involucra al Kaizen. Entonces es importante saber qué es lo que uno quiere buscar, qué información quiere buscar para que sea eficiente, digamos, y conocerlo de un origen fundamentado. Este concepto también es un concepto que está divulgado y difundido en todo el mundo. No es algo únicamente de Japón, ni es algo únicamente que se está llevando a cabo acá en Argentina. Es una filosofía, ahora después podemos entrar en detalle sobre su significado, pero se le puede ver como una filosofía o prácticas que se llevan a cabo hace muchos años y en todo el mundo, con distintas intensidades, ¿no? Y si vamos a las fuentes del origen de Kaizen, vemos que llegamos a esta persona, Masaki Mai, que es un consultor japonés, que fue uno de los que dio origen al concepto. Y vemos en uno de sus libros, donde justamente surge este tema de Kaizen, vemos que define a la palabra o al concepto de varias maneras distintas, o no hay una única manera en que define a Kaizen, sino que se lo puede interpretar a medida que se va leyendo ese libro. Entonces dice, por un lado dice, Kaizen significa mejoramiento progresivo que incluye a todos, incluyendo tanto a gerentes como a trabajadores. Es decir, más allá de si gerente o trabajadores, es mejoramiento progresivo, ahí podemos ver que es algo continuo, y involucramiento de todos. Involucramiento de todos no significa que todas las personas hacen lo mismo, sino que todas las personas, de alguna manera u otra, tienen incidencia sobre las prácticas de Kaizen. Después, dice, el mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar ni un día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algún lugar de la compañía. Acá, bueno, también Masaki Mai estudió estas prácticas en un ámbito empresarial de las empresas, porque justamente estudió las compañías de Estados Unidos y las compañías de Japón para entender cuáles eran las diferencias de la gestión. Y bueno, y llegó a todo este desarrollo o estandarización de las prácticas. Por eso lo de compañía. Hoy en día está un poco más, abarca más que el hecho de las compañías. Pero fíjense que acá lo importante creo que es rescatar que lo ve como una estrategia. O sea, dice que habla de la estrategia de Kaizen. Es decir, es algo no solamente de acción y de implementación, sino que es algo estratégico, es algo que se lo ve como algo un poco más abarcativo, que le da sentido a las acciones. Después dice, Kaizen enfatiza el reconocimiento del problema y proporciona pistas para la identificación de los problemas. Esto creo que también es muy importante porque es una de las primeras cosas que se tienen que hacer, es decir, uno tiene que saber cómo reconocer las cosas que quiere mejorar. Es difícil si no ponerse a estar alineadas estas acciones, estas ideas, si no hay una manera de reconocer qué cosas son mejorables. Entonces lo que tiene las prácticas de Kaizen es que tienen muchas herramientas que facilitan identificar oportunidades de mejora. Después dice, Kaizen requiere el uso de varias herramientas para la resolución de los problemas y requiere estandarización. Ahí hay varios conceptos que creo que son importantes. El tema de no hay que confundir lo que son las herramientas con lo que son, se puede decir, las estrategias o las filosofías o las metodologías. Las herramientas son lo que uno utiliza para llevar a la implementación o para una determinada metodología y una determinada filosofía o pensamiento. Con lo cual, lo que yo veo que también pasa mucho es que en muchos ámbitos uno se enamora de las herramientas porque es lo que uno usa, lo que uno ve tangiblemente, o sea, de forma tangible que le sirve. Entonces uno después intenta aplicar las herramientas que más le gustó a cualquier situación. Cuando en realidad es al revés, uno tiene que entender el contexto de la metodología que se va a usar
y saber cuál es la mejor herramienta para esa metodología. Después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y si vamos al significado puro de lo que es Kaizen, Kaizen es un término japonés que se compone de dos partes, que una es Kai y otra es Zen, que vemos ahí abajo, que dice que es cambio bueno, que bueno, en la traducción literal al español se dice como mejora continua, por un poco todo esto de lo que estuvimos hablando. En ese mismo libro también se diferencia lo que es Kaizen y lo que son procesos de innovación. ¿Por qué es esto? Porque a lo que enfatiza Kaizen es al mejoramiento continuo. Si uno está continuamente mejorando, claramente esas mejoras que se hacen de manera continua, diaria, semanal, mensual, o al periodo que fuere, seguramente no sean de gran impacto cada una por separado, porque sería lo ideal, ¿no? Que todos los días se nos ocurran mejoras que tengan un gran impacto sobre lo que hacemos. Pero es prácticamente utópico. Entonces diferencia lo que es la innovación de lo que es Kaizen. Entonces dice que los procesos de innovación son los procesos por ahí puntuales, de gran impacto, que tienen planificación, o sea, no quiere decir que Kaizen no tienen planificación, sino que esa acción en particular tiene una planificación exhaustiva, por ahí análisis de riesgo y otras cosas, que seguramente tengan un gran impacto sobre el rendimiento, el performance o la manera en que hacemos las cosas. Pero lo que pasa comúnmente es que muchas de esas mejoras con el tiempo, hasta que surge una nueva idea de mejorar, decae el rendimiento, decae la manera en que originalmente se rindió esa mejora. Entonces lo que enfatiza Kaizen es que es algo complementario, que es algo que ayuda a mantener las mejoras que se van haciendo, que por ahí son mejoras tecnológicas, mejoras en otro tipo de sentido, pero de que además nos va dando nuevos estándares de funcionamiento, que esos nuevos estándares permiten seguramente que se genere una mejora puntual más importante. Entonces, esto también es la diferencia que hace entre innovación y Kaizen. Otros conceptos relacionados a eso, ahí pueden ver tres conceptos que son las tres palabras japonesas, también tres términos japoneses. Uno es Kaizen, que como vimos, cambio más bueno. Hay otro término que es Kaikaku, que es cambio más radical, que ese cambio más radical justamente apunta más a lo que vimos que hablaba de innovación, es decir, un cambio radical, un cambio profundo, un cambio puntual que tiene gran impacto. Y Kaikushin es un cambio más revolución, es decir, un cambio que no solamente tiene un gran impacto, sino que revoluciona la manera en que hacemos las cosas por un cambio, si se quiere, como de paradigma, donde ahí se lo puede relacionar con la palabra innovación, porque es justamente una innovación en la manera en que se hacen las cosas, que nos cambian totalmente el contexto en el cual nos movemos. Siguiendo con estos conceptos, ahí vemos una diferencia entre las filosofías, que es el por qué hacemos las cosas, las metodologías, que es si se quiere, una receta, una manera de hacer estos cambios, estos procesos de mejora, y las herramientas, que es qué usamos al momento de hacer estos cambios. Las filosofías nos dan el propósito, es decir, todos sabemos que queremos lograr determinado objetivo y todos apuntamos hacia el mismo lado. Las metodologías son como buenas prácticas que dicen, si se sabe y se tiene en común sobre hacia dónde se quiere llegar, estas metodologías, estas formas de coordinar las actividades y esta forma de pensar en los procesos de mejora te van a ayudar a lograr esos objetivos. Y a su vez, cada metodología puede usar diferentes tipos de herramientas en diferentes momentos para distintas cosas y para distintas etapas de esa metodología. Vamos a ver, hasta acá hablamos un poco de las filosofías, del por qué se necesitan estos cambios y esta mejora continua. La pregunta que
les hago acá es, bueno, ya sabemos que, o todos estamos de acuerdo en principio, y creo que en realidad es difícil que una persona no esté de acuerdo en que quiera mejorar, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos una situación mejorable? Ya sabemos que todos queremos mejorar. Bueno, ¿cómo identificamos qué es lo que queremos mejorar? Y ahí me gustaría hacer dos diferencias. Una forma de identificar que una situación o algo se quiere mejorar es cuando se tiene un síntoma que nos hacen detectar anomalías. Es decir, cuando uno va al médico, puede ir al médico porque tiene un determinado síntoma, porque tiene fiebre, porque tiene algún síntoma que lo hace, que lo saca de su estadio normal de funcionamiento y dice, tengo que ir al médico porque quiero mejorar y quiero volver al estándar de calidad de vida en donde me manejo hoy en día. Pero por otro lado, también se puede ir al médico o sea, se puede ir al médico con una actitud de una búsqueda constante de la mejora de la salud. Si yo sé que estoy bien, pero sin embargo quiero ir me hago chequeos, me fijo cuáles son las buenas prácticas o buenas costumbres que puedo tener en mi vida para mejorar mi estado de salud, más allá de que tenga síntomas en alguna... Uy, se me fue. Ahí vuelvo. Ahí se ve bien la presentación. Más allá de que tenga síntomas o no de que me sacan de mi estadio normal, es decir, yo, aunque me sienta bien, voy a buscar una forma en que me sienta mejor. Entonces, esas son dos formas. Generalmente estamos acostumbrados a cambiar por obligación, como bueno, también pasó con este contexto, es decir, algo que nos saque forzosamente de nuestro estado para buscar mejorar. Y el desafío, en realidad, de las prácticas de Kaizen es ir al otro estadio, aunque yo esté bien, buscar cómo puedo estar mejor. Esa es un poco la filosofía. Más allá de cómo puedo identificar una mejora, ahora lo que viene después es qué es una mejora. Para una persona mejorar puede significar una determinada cosa porque tiene un determinado interés, y para otra persona puede significar otra cosa. Es más, dentro de una misma organización y dentro de un mismo foco donde se quiere analizar, algo puede ser una mejora para una persona, pero puede no ser una mejora para otra, porque impacta de alguna manera en su funcionamiento, digamos. Entonces, saber qué es una mejora es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos visualizar mejoras sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito de las empresas? Generalmente una mejora toma la forma de tiempos, es decir, se hacen las mismas cosas en menos tiempo, entonces es una mejora en la manera en que lo estoy haciendo. Puede ser una mejora en la calidad, que si se hace un determinado producto, o sea, un determinado servicio, yo insuma más o menos tiempo, puedo llegar a tener una mejora en la calidad de lo que hago. Puede ser una mejora en la cantidad, es decir, sin afectar la calidad o los tiempos, puedo hacer mayor cantidad del producto o el servicio que se dé o de lo que se esté hablando. También se puede tomar como una mejora de la seguridad, es decir, no todo tiene que ser una mejora en cuanto a lo que reditúa económicamente en el mediano o corto plazo a las personas. Una mejora en la seguridad también se puede considerar una mejora. Y como vimos también, una mejora en la calidad de vida. Cuando se buscan las prácticas de Kaizen dentro de una organización, más allá de que una mejora puntual tome la forma de tiempos, de cantidad, de seguridad, de calidad de vida o de calidad, hay que tener en claro que una misma acción puede tener efectos distintos y puede tener efectos simultáneos sobre estas cosas. Es decir, algo por ahí se puede hacer más rápido, pero por ahí se hace más rápido de una manera más insegura. Entonces, una mejora en un aspecto puede no ser considerada una mejora en otro, ya sea porque es indiferente o porque empeora esa situación particular. Entonces, una de las primeras cosas que se hace que hace un equipo de mejora cuando empieza a implementar estas prácticas es consensuar qué es lo que se quiere mejorar, ¿no?
Y bueno, y como definición de qué es una mejora, ahí hay una definición del diccionario, básicamente, adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estadio mejor. Es decir, no solamente una mejora tiene que ser, por lo que dijimos antes, algo que me saque de mi estándar o mi funcionamiento normal y yo tenga que volver a ese funcionamiento normal, sino que siempre hay que pensar que el estadio mejor, o sea, siempre hay un estadio mejor independientemente de si estoy bien o mal. Eso es un poco la idea. En el ámbito de las empresas, lo que nosotros medimos casi siempre es, y nos enfocamos como con herramientas de tecnologías de gestión, es en la productividad. La productividad se puede medir en diferentes maneras, si estamos hablando de una empresa que hace productos o si estamos hablando de una empresa que da servicios, y tiene muchas maneras distintas de medirse, pero lo importante es entender que el concepto básicamente tiene lo que se quiere obtener dividido en los recursos que utilizamos. Es decir, yo con hacer más de algo, de dar más servicios o poder producir más productos, no quiere decir que sea más productivo, sino que, porque si yo hago más productos, pero insumo mucho más recursos de lo que insumía antes, capaz que soy menos productivo que antes. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos para cuando queremos iniciar procesos de mejora es ver qué impacto tienen también estas acciones sobre la productividad, visto desde un término amplio. Y para eso se analiza en conjunto, o sea, se arman equipos de mejora en las organizaciones y se analiza en conjunto cuáles son todas las actividades que se llevan a cabo para producir lo que se hace o hacer lo que se hace en ese contexto. Y hay una manera de dividir esas actividades entre las actividades que agregan valor o trabajo que agrega valor, un trabajo incidental, que es un trabajo que no agrega valor, pero que es necesario por las condiciones en donde estamos trabajando actualmente, y otro conjunto de actividades que se denominan pérdidas, que después vamos a entrar en detalle cómo se identifican. Ahora, capaz que esto de que agrega valor o no agrega valor es bastante complejo, ¿no? Pero para decirlo básicamente, para pensarlo en un producto, las tareas que agregan valor en términos del producto son aquellas actividades que modifican al producto, es decir, que cambian sus propiedades y lo acercan hacia el producto que se quiere obtener finalmente. Es decir, si se quiere hacer una mesa y se parte de una madera plana, el corte de esas maderas, al momento en que se está cortando la madera para llevarlo al tamaño que se necesita, es una actividad que agrega valor. Mover esa mesa de una máquina a otra o de un puesto a otro es una actividad que no agrega valor. Se tiene que hacer porque hay que moverlo porque las máquinas capaz que en ese momento están en ese orden y no hay forma de modificarlo. Pero no es algo que modifique al producto para llevarlo a lo que se desea obtener al final. Entonces, una vez clasificadas estas acciones, en las que nos enfocamos es en cómo tratarlas. Es decir, las actividades que agregan valor se pueden pensar en optimizarlas, es decir, hacerlas usando menos recursos o hacerlas de una manera mejor. Las actividades que son necesarias, porque no se pueden, o sea, no agregan valor, pero son necesarias, lo que se busca es minimizarlas, es decir, que insuman los menos recursos posibles. Y las actividades que no agregan valor, que se identifican, porque al principio no es claro este mapa de actividades entre todo lo que hacemos, se busca de eliminarlas, para que aumente, obviamente, el agregado de valor. Entonces, cuando vamos a las empresas, si se tiene un tiempo entre que se empieza a hacer algo, ya sea un producto o un servicio, hasta que se finaliza, se empieza como a hacer una radiografía de todo lo que pasa en el medio y se empieza a discriminar cuáles son las actividades que agregan valor, en qué momentos no se está agregando valor, y si no se está agregando valor, por qué es que está en esa situación, si se está esperando que pase algo o no. Entonces se empieza a hacer como un detalle de todo lo que pasa en este punto de vista desde el lado de como si fuese un producto o el servicio que se está brindando, y se puede así de esta manera empezar a identificar dónde
o sea, las oportunidades de mejora, que es el primer paso y lo que se busca. Y uno de los indicadores que más se usa cuando se empieza a identificar esto es la diferencia entre el tiempo total y el tiempo donde realmente se está agregando valor. Esa diferencia, si se ponen en detalle, a analizar, es muy grande. Entre que se empieza a fabricar un producto o se empieza a hacer una determinada tarea y se tiene el producto finalizado. La sumatoria de todos los tiempos en donde ese producto se está transformando, según el rubro y el producto que se trata, obviamente, ¿no? Pero en general suele ser muy pequeño comparado con el tiempo total en que funciona, digamos, entre que se empezó y se terminó el producto. Y acá vienen otros conceptos relacionados que son las 3M, que son Muda, Mura y Muri, que también en el ámbito de Kaizen son muy conocidos, sobre todo Muda, que habla justamente de estas actividades que no agregan valor, pérdidas o desperdicios. Mura tiene en cuenta la variabilidad, es decir, si por algún rato estoy a un determinado ritmo trabajando, tranquilo, y por ahí en otro rato estoy a un ritmo muy elevado, esas variaciones en el ritmo en que yo hago las tareas seguramente generen muchos desperdicios, a veces tiempos de espera y a veces sobrecargas, que sería la tercera M, que es Muri, donde una determinada máquina o una determinada persona está sobrecargada de trabajo por el hecho de esta variación en cómo funciona la organización. Y las 7 pérdidas, que las 7 pérdidas son un concepto del sistema de producción Toyota, que Toyota fue una de las empresas más conocidas en donde surgieron la mayoría de estas metodologías o herramientas que se usan. Surgieron estos 7 conceptos que básicamente lo que hicieron fue estas actividades que no agregan valor o pérdidas productivas, le pusieron un nombre y apellido. ¿Para qué? Porque una vez que tienen un nombre y apellido es mucho más fácil ir a identificarlas, ir al lugar concreto donde pasa todo y decir, acá está pasando una cosa determinada y acá está pasando esta otra. Entonces, haberle puesto nombre y apellido a esas situaciones facilitan identificarlas para después pensar en cómo solucionarlas. Pero algo importante con estas 7 pérdidas, que no voy a entrar en detalles sobre cada una, pero es que son pérdidas productivas que surgieron en un ámbito de una empresa que hace autos, es decir, un rubro particular de todos los posibles rubros productivos que pueda haber en todo, y no solamente productivo de manufactura, sino también de servicios. Entonces, más allá de que estén estos 7 nombres, y hay otros casos, hay determinadas empresas que identifican otros tipos de pérdidas productivas y le pusieron un nombre particular, que les facilita en su entorno y su contexto a identificarlas. Pero lo que sí se descubrió es que estas pérdidas, más allá de que surgieron en ese contexto de una empresa automotriz, se puede hacer un paralelismo a la mayoría de los procesos productivos y hasta empresas de servicio. Entonces, por eso son tan famosas, porque más allá de que surgieron en ese contexto, son aplicables o su concepto se puede llevar muy bien, se puede trasladar a otros ámbitos productivos. Yendo a las herramientas, a las metodologías, que hasta acá vimos conceptos, ¿no? De la filosofía de por qué es importante iniciar este tipo de procesos de mejora. Yendo a las metodologías, la verdad que hay muchas, pero la mayoría tienen muchas cosas en común. Si buscamos una metodología general sobre cómo hacer estos procesos de mejora, el ciclo PDCA es uno de los ciclos más conocidos, que básicamente es planificar, hacer, chequear y actuar. Entonces, uno cuando identifica dentro de planificar, el primer paso es identificar lo que se quiere mejorar. Entonces, una vez que se identifica eso, se planifica cómo mejorarlo, se implementa, se chequea se chequea con el seguimiento, si lo que está implementando está teniendo resultados o no, y en base a ese chequeo se actúa. Se puede, o bien si tiene resultados, estandarizarlos y buscar de que se mantengan el tiempo, o si no estoy teniendo resultados, replantearme y volver a iniciar este ciclo.
Otras variantes metodológicas, como la que vemos ahí del Q Story, son básicamente la misma lógica, pero tiene una secuencia de pasos más discriminada, con mayores pasos, digamos, mayores pasos que son más, facilitan más el momento de tener una receta para decir, cumplí este paso, cuando cumplí este paso, paso al siguiente, y así voy cumpliendo los determinados pasos de la metodología. Pero la lógica es muy similar y por eso ahí está el paralelismo de los colores. El verde estarían dentro de lo que es la planificación, el azul sobre la acción, el naranja sobre el chequear y el 9 sobre actuar. Y no solamente existen estas, existen otras también, pero bueno, para comentarles qué es el tema de las metodologías. Ahora, estas metodologías pueden usar un montón de herramientas, o sea, al momento de entender la situación inicial, hay un montón de herramientas que me permiten hacer ese entendimiento. Herramientas para analizar la situación, para medirla y para interpretar esos datos. Por eso, una metodología, lo más importante es saber qué herramientas voy a usar. Y acá, bueno, ustedes que son docentes y también hay alumnos de las escuelas técnicas, si yo les hablara les diría qué herramientas se imaginan, muchas personas, o por lo menos yo, lo primero que me imagino es un martillo. Y digo, bueno, pero al decir un martillo estoy diciendo algo demasiado genérico, porque hay un montón de tipos de martillos diferentes que tienen particularidades que lo hacen ser ser mejor para una aplicación o para otra. Algunos tienen funcionalidades que no tienen otras. Entonces, eso es importante al momento de entender las herramientas, es decir, más allá de que yo sé que existen una gran variedad de herramientas, saber cuál es la que me sirve para el momento en que estoy analizando y el contexto en que estoy analizando. Pero sin embargo, cuando yo elijo una de esas herramientas y me funcionó, no me tengo que enamorar de esa herramienta y decir que esa herramienta sirve para todos, sino que conocer el espectro de herramientas que existen para saber cuál es la que me conviene en el mejor momento. Por eso era un poco esta imagen del tema de las herramientas. Y como herramientas para la implementación de estas metodologías, la verdad que hay un montón, no me daría la filmina ni el tiempo para explicarlas todas, y tienen mucho estudio por detrás algunas. Algunas son herramientas estadísticas, algunas son herramientas de dinámicas de grupo, hay de todo. Pero bueno, para ponerles algunos ejemplos, hay herramientas, están las famosas 7 herramientas de la calidad tradicionales que sirven para un montón de cosas, entre ellos para identificar problemas, para medirlos, para analizar los datos y saber por dónde me conviene arrancar, para ordenarme las ideas. Después están las 7 nuevas herramientas de la calidad, que son un anexo a esas herramientas tradicionales que surgieron después. Hay herramientas como 5S, que seguramente muchos de ustedes las conocerán, que son para mejorar las condiciones de orden y limpieza y también organización de los espacios de trabajo. Después está, bueno, distribución de planta, de cómo se organizan los espacios de trabajo, análisis de métodos y tiempos, herramientas MED para cambiar rápido de herramental, y bueno, y muchas otras más. Hay muchas estas herramientas, ya acá tienen el título de herramientas, pero por ejemplo, si hablamos de 5S, ahí van a encontrar que muchas personas hablan de la metodología 5S. Esto es porque más allá de las metodologías de procesos de mejora, algunas de estas herramientas tienen obviamente una forma de usarse recomendada. Si yo les hablara de un martillo, les diría, un martillo se agarra desde el mango, tiene que golpear al elemento en un determinado punto, es decir, tiene una serie metodológica de cómo se usa esa herramienta. Entonces, con las herramientas estas pasa lo mismo. Cada herramienta tiene una forma recomendada de usarse. Eso no quiere decir que después yo agarre el martillo y lo use de otra manera, digamos, ¿no? Bueno, eso es el tema de las herramientas. Ahora, ¿cómo se implementan en las empresas? Como dijo Ricardo, esto tiene mucho de organización y de lo intangible y de coordinación de actividades. Acá puse esta imagen para representar, vemos al tablero que se pone en un lugar donde todo el mundo pueda ver, un tablero como de comunicaciones,
donde todo el mundo pueda ver y en ese lugar se van poniendo, se organizaron, no es la única manera, equipos por distintos sectores y cada equipo va poniendo las mejoras que van haciendo, estas mejoras continuas que van haciendo como equipo en sus espacios de trabajo. Y suelen ponerse las fotos del antes y el después, porque en este caso se trataba de cuestiones de 5S, que tiene que ver con mucho lo que es visual y orden. Entonces, más allá para formalizar las mejoras y tener un registro de qué es lo que se mejoró, se suelen hacer este tipo de hojas de mejora donde se plasma lo que se hizo. Más allá de que sean mejoras pequeñas, ¿no? Pero esto para mí lo importante es que no solamente nos tenemos que quedar con que la mejora continua son esas acciones, sino que la mejora continua es la organización que hace posible que se den esas acciones. Si ven abajo la parte de las propuestas de mejora en planta, hay una planilla donde se arma un equipo que evalúa las propuestas de mejora, se les hace una planificación, se les pone responsables, se les pone plazos, se hace un seguimiento. Hay toda una organización y un contexto que favorece a que se den estas acciones y que todo el mundo participe, pero no significa que todo el mundo haga las mismas cosas y tenga los mismos roles. Bueno, entonces, para las claves para implementar Kaizen, como también un poco lo dice el título de Pensar para actuar, es llevar los conocimientos a la práctica. Para eso, ahí tenemos un listadito de algunas claves: identificar y analizar pérdidas, o las oportunidades, o sea, que son las oportunidades de mejora para mejorar. Para identificarlos justamente, está bueno saber qué tipos de pérdidas yo puedo llegar a tener para saber identificarlas y ponerles un nombre y apellido. Porque si no, muchas veces la complejidad de la realidad es difícil saber qué es lo que yo quisiera mejorar o cómo lo puedo mejorar. Además de eso, tener una estrategia de aplicación. Como le dije, que las acciones de mejora no sean algo aislado y que solamente dependa de la proactividad de determinadas personas que tienen naturalmente esa tendencia, sino que sea una estrategia de implementación. Después, esa estrategia viene acompañada de la aplicación práctica de herramientas y métodos. Como dijimos, hay metodologías que existen, hay un montón, hay herramientas y hay un montón que existen, y justamente yo no quería en esta presentación ponerme en detalle en cada una de las herramientas, porque hay mucho material sobre muchas de las herramientas y métodos, pero lo más importante es entender para qué se usan y cómo se usan y por qué se usan. Aprender de las experiencias buenas y malas, es decir, en la mejora continua no es que todas las mejoras tienen impacto positivo y todas son buenas, pero el hecho de que todas se implementen y se lleven a la acción hace que uno, además, a medida que empieza a implementar este tipo de prácticas, uno hasta va mejorando la manera en que hace mejora continua. Es decir, van mejorando las ideas porque uno tiene un ojo crítico y está más pendiente a qué cosas se puede mejorar, y cuando hay algo que se puede mejorar, se identifica rápidamente porque la práctica lleva a eso, es como un ejercicio. Dar continuidad, es decir, un poco atado a lo anterior, al principio a veces puede ser frustrante, es decir, no se me ocurren ideas, algunas de las ideas es difícil que se lleven a la práctica porque no todos estamos en sintonía y no todos hablamos el mismo lenguaje, o las ideas no las supe identificar bien y hice una acción que no tuvo tanto impacto, entonces no tengo esa motivación del resultado que me lo da, pero por eso es importante, sobre todo al principio, dar continuidad, porque al final se terminan viendo los resultados. Y por último, medir, porque al momento de hacer las mejoras no hay nada mejor que independizarme o sea, poder evaluar a las cosas que se hacen de una manera objetiva y que no dependan de lo que yo sienta. Yo puedo sentir que mejoré, pero si yo siento que mejoré, es difícil de transmitir esa mejora a otras personas para que sientan lo mismo. Entonces, el hecho de medir las mejoras no solamente me ayuda para que esas mejoras sean comunicadas y todos hablemos de lo mismo, sino que
me ayuda a ser consciente de cuánto se mejoró. Yo sé que mejoré, pero ¿cuánto mejoré? Entonces, lo de medir es algo clave. Y un poco relacionado también con con el propósito de estas charlas, y la charla que dio también Guillermo la semana pasada. El año pasado se hizo en un proyecto una encuesta a 204 empresas de las pymes de la provincia de Buenos Aires, que obviamente son muy, digamos, son muy pocas en relación a la cantidad de pymes que hay en el país, ¿no? Pero bueno, es un caso concreto de medir esto. Fíjense que solamente el 43% conocen, es decir, el método Kaizen, o bueno, conocen Kaizen en general, capaz que lo escucharon hablar, o estuvieron en alguna charla de que se habló de eso, y solamente el 4% dice que implementó Kaizen. Es decir, y esto es una muestra muy pequeña, pero es algo que se ve mucho cuando se va a las empresas, nosotros, sobre todo nosotros que estamos yendo todo el tiempo, que hay muchas empresas en principio que conocen Kaizen, pero fíjense, entre 88 y 9 seguramente puede haber muchas empresas que intentaron implementar y ni siquiera pudieron arrancar. Y solamente el 9% implementaron o implementan actualmente estas prácticas. No quiere decir que de las 204 empresas solamente 4% mejore. Muchas empresas pueden mejorar porque pueden mejorar de otra manera y no con estas metodologías o con este sistema para hacer mejoras, sino que mejora por otros aspectos, digamos. Pero bueno, esta es la situación y creemos que es lo importante no solamente para que la difusión de estas prácticas sea para las empresas, sino también para las personas que llegan a las empresas y que pueden llegar con prácticas para implementar. Eso para mí es súper importante. Y la gran pregunta acá es si es solamente una cuestión de las empresas. Nosotros estamos acostumbrados a implementarlo con empresas porque además surgió en ese ámbito, pero es algo que hoy en día en la red de tecnología de gestión, como les comentaba en un principio, se ha implementado en todo el país y en distintos ámbitos. Se ha implementado en hospitales, y no solamente en Argentina, sino en el mundo. Se ha implementado en empresas de servicio. Se ha implementado en escuelas, y también hay casos de escuelas. Se ha implementado con chicos de escuelas en empresas. Se ha implementado con chicos de universidades en empresas. Es decir, hay un montón de variantes que hacen a la implementación y no es solamente una cuestión de las empresas. Yendo al extremo, no solamente no es una cuestión de las empresas, sino hasta puede ser parte, por ahí no con tanto formalismo, pero puede ser parte de la vida diaria de uno. Y les voy a comentar un caso muy, para mí, gracioso. Un compañero nuestro de la oficina tenía el problema, que él vive con la familia, son 4 personas en la casa, y tenía el problema de que cada vez que iba a la heladera, agarraba el agua, había un montón de botellas, y sin embargo siempre agarraba para tomar la botella que no estaba fría. Es decir, estaban las botellas en la heladera con agua, pero no encontraba lo que él quería, justamente, que era que la botella no solamente que tenga agua, sino que además que esté fría, que es lo que se busca, y por eso está en la heladera, ¿no? Entonces lo que implementó en su casa es este sistema donde le puso una codificación de colores a las botellas y le puso una marquita, si se ve en la foto de la botella, y esto tiene una forma de implementarse, es decir, ¿cómo era el mecanismo? Era, si vos agarrás una botella y tomás agua, y cuando tomás agua, el nivel del agua cae por debajo de la línea, del límite de esa línea, tenías que llenar la botella y dejarla de vuelta en la heladera. Esa es como una regla una regla de buen comportamiento, digamos, del método. Y después, en el orden de los imanes que había en la heladera, la que estaba más a la derecha eran las que estaban más frías, o sea, las que tenían más antigüedad en la heladera. Entonces, cuando vos llegas a la heladera, lo primero que haces es agarrar, como está en el orden ahí, una botella verde, y si esa botella verde la tomás por debajo y el nivel queda por debajo de la línea verde, la llenás y la volvés a poner en la heladera.
cuando agarras, perdón, la dejas afuera de la heladera. Cuando agarras la última botella verde, el imán del verde pasa al primer lugar y se sabe que las más frías pasan a ser las amarillas y las verdes, como son las que recién se llenaron, pasan a ser las menos frías. Entonces, de esa manera, cualquier persona de la familia iba a la heladera y tenía el agua fría, que era en definitiva lo que se buscaba. Pero fíjense que esto para mí, más allá que sea un caso por ahí sencillo y demás, anecdótico, tiene un montón de cuestiones, porque esto depende, este sistema, este método depende de que todas las personas respeten lo que se consensúa. Porque si una persona no respeta esa forma de trabajar, o en realidad esa forma de, en este caso, buscar agua, no se logra lo que en definitiva se cae todo, se desmorona toda la acción. Entonces, de eso justamente pasa mucho en las empresas también, se tiene que consensuar mucho sobre lo que se hace. Y para ir cerrando, una de las frases que esta frase me la dijo una profesora de la universidad, que me marcó bastante, me dijo, aprender es olvidar diferencias, que era en la materia probabilidad y estadística, y yo me acuerdo que tenía mucho problema con esto de cada problema que había en la guía me parecía muy difícil porque no entendía cuál era la manera que tenían que encarar el problema y demás, y en medio de las explicaciones me dijo que aprender era olvidar diferencias. Y realmente cuando yo entendí el tema, lo aprendí en serio, me di cuenta de que todos los problemas eran similares, tenían que pensar de la misma manera, solamente tenías que resolverlo por ahí con distintas cosas porque eran distintos los ejercicios, pero la manera de pensarlos era igual. Entonces, en el caso de implementar Kaizen, yo creo que pasa algo parecido. Una vez que se aprende todo lo que hay, los propósitos y el por qué se hacen las cosas, es indiferente si se quiere implementar en un espacio de trabajo, si se quiere implementar en una oficina, si se quiere implementar en una organización, en una empresa de servicios, en una escuela o en cualquier lugar, o en nuestras propias casas. Porque yo más allá de que sean muy diferentes contextos, los propósitos los puedo llegar a tener muy claros. Para finalizar, los invito también a entrar a la página de INTI. Nosotros cuando hacemos tanto procesos de mejora en las empresas como en otros ámbitos, usamos mucho actividades didácticas, ya sea físicas como los juegos, en este caso, y en este caso desarrollamos, la gente de INTI Rafaela, en conjunto con la Universidad de Rafaela, desarrolló cuatro aplicaciones de juegos, algunas que son esos que están ahí, que son juegos de métodos y tiempos, de layout, de Kanban y de 5S, que los invito a que los revisen, ahí están los vínculos y el QR por si quieren descargarlos de la página de internet, si no también nos van a encontrar en el Play Store. Y por último, volviendo al inicio, al título de Pensar para Actuar, es un poco esta reflexión de, para pensar para actuar hay que estar predispuesto a pensar, es decir, hay que estar en constante, todo el tiempo pensando en qué cosas se pueden hacer, ¿no? Pero también, como dijo Andrea al principio, este cambio, este contexto de la pandemia nos hizo muchas veces actuar sin tanta planificación. Y eso también te hace pensar mucho. Entonces, pensar para actuar te permite, y actuar sobre todo te permite actuar para pensar. Es decir, te permite reflexionar sobre lo que está pasando, estar todo el tiempo revisando lo que se implementa y qué resultados se van teniendo. Y hacer ambas cosas de manera continua y estar predispuesto hacia hacerlo es justamente lo que nos permite mejorar. Y eso es lo que busca esta filosofía y estas prácticas. Así que bueno, les agradezco a todos por ahora bueno, si hay preguntas y respuestas y demás, ahí les dejo mi contacto también por si tienen alguna duda, material o cualquier cosa de esta charla. Está ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.